Imagen. Ok, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno, bienvenidos a todas las personas que ahorita se conectan a la conferencia virtual, El Reto de Servir. Bienvenidos. Bienvenidos a todos los que se conectan por Facebook a la conferencia virtual, El Reto de Servir al País en tiempos de COVID-19. Hoy es 29 de mayo del 2020, son las 4:07 de la tarde. Y bueno, mi nombre es Manuel Mesones, gerente general, y voy a ser de moderador en este evento. Tenemos y agradecemos la presencia del presidente del Consejo de Ministros, doctor Vicente Ceballos Salinas, quien ha hecho un alto a sus recargadas actividades para poder dar las palabras de inauguración y sobre todo el saludo por el Día del Servidor Público hoy 29 de mayo. Entonces, si me confirma PCM, podríamos empezar con el presidente del Consejo de Ministros. Sí. Gracias, Manuel Mesones. Un saludo fraterno en la instancia a José Martínez, Sara Arobes y Jorge Arunátegui por la oportunidad que me brindan de compartir este inicio de la conferencia virtual El Reto de Servir, porque al tratarse de un día tan especial, cual es el Día del Servidor Público, quiero aprovechar de este espacio para exteriorizar mi fraternal saludo a cada uno de los trabajadores de la administración pública en este vuestro día. Somos cerca de 1.426.000 trabajadores públicos, que representamos aproximadamente el 10% de la población económicamente activa. Somos parte del motor de la economía de nuestro país y somos pieza fundamental de lo que significa la dinámica de la gestión pública. ¿Qué mejor oportunidad para reconocer el esfuerzo, el compromiso y la responsabilidad con que cada trabajador, desde la distinta función o responsabilidad que pudiera estar asumiendo, muestra sus mejores actitudes, no solamente personales o profesionales, sino quizás su ángulo más sensible? El servicio público nos da la oportunidad de servir.
Muchos miran al Estado y a la gestión pública en concreto como un espacio burocratizado, en un sentido un poco distorsionado, de lentitud, de escasa sensibilidad y de no compromiso por fortalecer el bienestar de todos los peruanos. Sin embargo, ¿cuán distante estamos de la realidad? Como ciudadano y también en el ejercicio de la función pública, he tenido y tengo la oportunidad de departir con mucha frecuencia con distintos funcionarios públicos, en distintas responsabilidades y en distintos lugares de la amplia y extensa geografía de nuestro país. Por ir a un lugar remoto, estuve hace pocos meses, por ejemplo, en San Antonio del Estrecho, lo más al oriente de nuestra Amazonía, o en Tana, o en Puno, o en la Municipalidad de Churacay, en Ayacucho, y tantos lugares. Y en todos ellos se encuentra un funcionario público, cumpliendo distintas funciones, pero honrándonos en el sentido de que en la función que desempeñan llevan la representación del Estado. Con limitaciones seguramente, con carencias logísticas, con una deficiente infraestructura, cuanto quisiéramos que esto se supere prontamente, y sin embargo, allí está el servidor público, enalteciendo su función, abogando por un mejor Estado, transmitiendo a los ciudadanos, a quienes finalmente nos debemos, confianza, tranquilidad, pero lo más importante, capacidad de respuesta. A través de este espacio también yo quiero saludar a Servir en particular. Ha impulsado una interesante campaña denominada Servidores que Inspiran. Y qué bueno que en esta oportunidad se le dé el realce que amerita, porque va a poner en evidencia variadas y diferentes experiencias de distintos trabajadores públicos que no solamente nos van a permitir visualizarlos, sino fundamentalmente contrastarlos y que nos permita ejercitar un mejor desempeño de nuestras funciones. Este mismo evento, uno de los tantos a los cuales nos tiene acostumbrado Servir, el reto de servir al país en tiempos de COVID-19, es una clara muestra de este compromiso e interés que tiene esta entidad por acudir a una permanente capacitación y competencia de nuestra función pública. Saben ustedes, y particularmente Juan José Martínez, de la identidad que tengo con vuestra institución, pero sobre todo con la ley Servir. Soy un convencido que la administración pública, y particularmente lo relacionado a recursos humanos, tiene que ordenarse. Nos está costando mucho esfuerzo, pero este es un proceso gradual que demanda mayores responsabilidades quizás a lo que estamos imponiendo hoy. ¿Y eso qué significa? Redoblar esfuerzos. Redoblar esfuerzos por dignificar el trabajo que desempeña el funcionario público, por revalorizar el compromiso que tiene el servidor público, pero también como Estado dotarlo de las mejores condiciones laborales para que desempeñe una mejor labor. Quiero saludar en la distancia a servidores de Pasco, Lambayeque, Ayacucho, Cusco, Junín, Arequipa, San Martín, Tacna, Ica, Lima. Son alrededor de 1.400 servidores públicos que están conectados a través de esta tecnología virtual. Y aprovechando de este concepto, estamos compartiendo momentos bastante complicados para nuestro país y el mundo en general. En un primer momento acudimos al trabajo remoto y en paralelo a lo que es una licencia sin goce de haber. Recientemente se emitió un dispositivo que en una primera fase debe incorporarse alrededor del 40%, pero más allá de ello, lo que yo quiero destacar es que a pesar de esta crisis, hemos notado compromiso, desprendimiento y un espíritu solidario de los servidores públicos por brindar lo mejor de sus potencialidades, no solamente profesionales, sino humanas en el servicio de su comunidad, en el servicio de todos los peruanos. Ha habido, y hay que reconocerlo, servidores públicos
que han estado y están en la primera línea. Muchos de ellos incluso han ofrendado su propia vida. A ellos, nuestra gratitud y reconocimiento. Y son un digno ejemplo, una alta huella que nos dejan en ese complejo sendero que como país tenemos que seguir avanzando y construyendo. Son actitudes de vida que se convierten para nosotros en lecciones y enseñanzas que por siempre tienen que conducirnos y permitirnos ser parte de un país mejor, con bienestar, oportunidad y justicia. Renuevo, pues, a través de estas cortas palabras, mi saludo y mi reconocimiento a los servidores públicos, aunarlos a seguir trabajando de manera solidaria y comprometida. Todos somos actores, ya no solamente de una esperanza, sino de una posibilidad cierta de creer y tener un país diferente y mejor para todos. Feliz Día del Servidor Público. Éxitos en esta conferencia virtual, amigos de Servir, ratificando nuestro compromiso con ustedes y adelante a seguir trabajando de lo mejor por nuestra patria. Muchas gracias, señor presidente del Consejo de Ministros. Gracias no solamente por las palabras, por el saludo, sino porque sabemos que es sumamente complicado en este momento quitarle algunos minutos de su tiempo. Vivimos tiempos realmente complicados, de permanente emergencia, y este gesto lo enaltece. Muchísimas gracias por su participación y sus palabras. Nuestro siguiente punto sería presentar a los expositores. Tenemos en este momento, en esta oportunidad, a tres importantes servidores públicos, profesionales de gran trayectoria, a quien voy a tener el gusto, que además son amigos, y a quien voy a tener el gusto de presentar y hacer una breve reseña de su trayectoria profesional. En primer lugar tenemos al señor Juan José Martínez Ortiz, abogado de profesión y magíster en Derecho en la New York University School of Law, con estudios de Economía y Regulación de Servicios Públicos a nivel de maestría. Asesor legal con más de 18 años de experiencia profesional. Ha prestado servicios en entidades como la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Educación, Ministerio del Ambiente, así como entidades como Proinversión, OCINERMIN, OCITRAN, OEFA y el Consejo de Competitividad. Actualmente se desempeña como presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. También tenemos la participación de la señora Sara Arobes Escobar, magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Manchester, Inglaterra, abogada de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha trabajado en el sector público y el sector privado, desempeñando diversos cargos de alta dirección y como consultora en diversas organizaciones. Ha sido docente de universidades como la UPC, ESAN y la PUC. Se ha desempeñado como subsecretaria de Simplificación y Análisis Regulatorio, teniendo a su cargo el diseño y la implementación del análisis de calidad regulatoria en el Poder Ejecutivo. Actualmente se desempeña como secretaria de Gestión Pública en las Presidencias del Consejo de Ministros. Finalmente, participa el señor Jorge Ernesto Arrunategui Gadea, quien se ha desempeñado como viceministro en diversos sectores como Cultura, Educación y Desarrollo e Inclusión Social. También ha sido secretario general y jefe de gabinete de la Presidencia del Consejo de Ministros. Y también ha ejercido como presidente ejecutivo de Servir. Condujo la implementación de reformas meritocráticas en la carrera docente y en el servicio civil. Además, ha trabajado en los sectores de trabajo y economía y finanzas, estudió economía en la Pontificia Universidad Católica, fue becario Fulbright y cuenta con maestrías en maestrías en Administración Pública y Relaciones Internacionales por la Universidad de Syracuse y Salud y Población por la London School of Economic and Political Science. Actualmente se desempeña como jefe de la Oficina de Cumplimiento de Gobierno e Innovación Sectorial en la Presidencia del Consejo de Ministros. El formato de esta conferencia, lo que buscamos a través de esta conversación es un espacio de reflexión
de conversación, no una charla magistral ni un formato muy formalista, que digamos, ¿no? Y para ir rompiendo el hielo, creo que sería interesante, ya que los cuatro somos servidores públicos con cierta trayectoria o cierto kilometraje en la administración pública, con muchas experiencias, con algunas frustraciones también, sería interesante que cada uno pudiera hacer comentarios respecto a qué motivó a asumir el reto de ser servidores públicos. ¿Qué los mantiene? O sea, ¿qué hizo que nos metiéramos en este servicio público y qué nos hace que nos mantengamos aún en él? Podríamos empezar de repente con el señor Juan José Martínez. A ver, para que nos comente sus experiencias. Ok, bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas por estar aquí ahora. Esa es una buena pregunta. ¿Por qué somos servidores públicos? ¿Qué nos motiva a estar aquí? Y ¿qué podría decir? Podría decir que mis padres fueron servidores públicos. Esa podría ser una primera variable que seguramente influyó. Pero como dicen los economistas, yo no sé si eso fue una influencia positiva o negativa, porque siendo hijo de servidores públicos, uno podría decir que es proclive a trabajar en el sector público, pero también ve lo que ya se había mencionado, los retos, las limitaciones, las restricciones que en muchos casos tienen los servidores, y eso más bien podría haber jugado en contra. Esa puede ser una razón. Por razones de trabajo de mis padres también, tuve que vivir mi adolescencia en provincia, fuera de Lima. Entonces puedo decir con orgullo también que soy muchacho provinciano, y sé y he visto cómo la vida y la importancia del Estado fuera de Lima y cómo se ha desempeñado de esas maneras. Eso creo que puede ser otro factor, esa experiencia de vida. Y creo que un tema fundamental más bien es la universidad en la que estudié. Yo creo que la universidad en la que tuve la oportunidad de estudiar tiene y hasta ahora, una orientación mucho hacia el bienestar, hacia el bien común, hacia el bienestar. Nos enseñan mucho a mirar a la sociedad, a cuestionar. Entonces, creo que ese puede haber sido un factor. Y además, ahora pensándolo bien, hay mucha gente mayor que yo, contemporánea conmigo, menor, que está en el servicio público, que viene de las mismas canteras, por decirlo así. Entonces, puede ser que por eso también. Y entonces, de alguna manera nos inocularon ese sentimiento de querer lograr el bienestar general, el bien común, y una de las maneras en las cuales eso se puede lograr claramente es a través del servicio público. Por eso, a pesar de que algunos hemos tratado de irnos, hay algo que nos atrae, es como un imán, donde siempre es como nuestra casa, donde siempre queremos volver y a pesar de todo nos sentimos cómodos, nos sentimos confortables en esta misión. Bueno, algo que nos atrae, que por más que a veces pensemos en salir, siempre nos hace regresar a la administración pública. Ahora, a ver, escuchemos las palabras de Sara Arobes y los motivos por los cuales entró y sigue en la administración pública. Gracias, Manuel. Bueno, ante todo un saludo a todos aquellos que nos siguen en esta conferencia. Un saludo fraternal, un abrazo fuerte a todos los servidores, en particular a aquellos que están en primera línea atendiendo la emergencia, aquellos que, digamos, para los cuales ya no hay horas de descanso, están totalmente abocados y eso demuestra ese compromiso, ese servicio al ciudadano, el servicio a la sociedad, ¿no?, que caracteriza lo que es el servicio civil. Bueno, mi ingreso al sector público, la verdad que fue de casualidad. Yo terminé la universidad, entonces empecé mis prácticas como abogada en un estudio y me pasaron, digamos, me convocaron para iniciar, digamos, una suerte de, digamos, como asistente, practicante en el programa de modernización hace 23 años. ¿No? Entonces dije, bueno, voy a probar a ver de qué se trata, ¿no? Estamos hablando de hace 23 años, no había facultades de gestión ni de políticas públicas, ¿no? Lo más cercano al trabajo del Estado era las ciencias políticas. Entonces entré al sector público y empecé a ver diversos temas y la verdad que es, digamos, es fascinante
¿no? Y en términos de complejidad, en términos de retos y en términos de lo que uno puede lograr con su acción, ¿no? Entonces, el impacto que puede tener en las vidas de las personas, ¿no? Y digamos, y todos los retos que eso implica. Entonces, arranqué hace 23 años, no me he desprendido, no he salido de lo público, del trabajo en el sector público, tanto dentro de organizaciones como fuera de ellas. Ahora, no es una relación fácil, ¿no? Porque realmente a veces hay muchas frustraciones. Yo recuerdo cuando una de mis últimas experiencias hace varios años en el sector público, y la verdad que quedé muy, digamos, frustrada, ¿no? Porque a veces, digamos, los vaivenes políticos hacen que lo que uno empuja en las reformas se queden truncadas, ¿no? Entonces, digamos, siempre hay esta, como decía Juanjo, no hay algo que nos engancha, pero a veces también hay algo que nos dice, o sea, esto no va a avanzar, hay demasiadas, digamos, conflictos para restricciones, ¿no? Entonces, pero creo que el privilegio de poder trabajar y poder generar impacto, poder hacer cosas que se puedan trasladar en un mejor servicio para los ciudadanos, eso es gratificante. Y además, creo que es un privilegio trabajar en cosas que a uno le gustan y le apasionan, ¿no? Entonces, a mí el sector público, lo que hago en el sector público me apasiona y es algo que llevo dentro de mí, ¿no? Entonces, así es como entré al sector público y así es como me siento trabajando ya más de 20 años. Gracias, gracias Sara. Ahora que Jorge nos cuente su experiencia, ¿no? Bueno, primero quisiera felicitar a todas, a todos por este Día del Servidor Público, un día tan especial en esta coyuntura, especialmente como han dicho quienes antecedieron, Sarita, Manuel, Juanjo, especialmente en esas circunstancias en las que se ha puesto a prueba el valor y la exigencia que tiene el servicio público, ¿no? ¿Cómo entro yo? ¿Cómo glorificación? Yo voy a contar brevemente que probablemente nace de que mi abuelo fue bombero. Entonces yo creo que por ahí ya nace el bichito de servicio público, y esto no ha ido sino aumentando a lo largo de los años. He tenido la enorme fortuna de, en época universitaria, llevar economía pública con Roxana Barrantes, otra persona con una gran influencia en mi carrera por todo el aporte que ha hecho al debate público y como gestora. Y luego, nada, he tenido grandes oportunidades como trabajar con Jaime Saavedra, con Carolina Trivelli, tener la oportunidad de hacer reformas que no hacen sino tratar de poner un granito de arena y mejorar la vida de las personas, ¿no? De mejorar la vida de cada ciudadano en cada gestión, en cada oportunidad que tiene contacto con el Estado, que es prácticamente todos los días, momento, a lo largo de su vida. Entonces, oportunidad en cada contacto de hacerle la vida más fácil, de hacer la vida más sencilla, yo creo que es un reto permanente y es un reto que sigue creciendo. Y miren, nos encontramos, yo al menos más de 20 años sirviendo al país, y ahora en unas circunstancias en las cuales, como probablemente vamos a conversar a lo largo de este seminario, de esta conferencia, de cómo nos toca reinventarnos nuevamente, ¿no? La gran oportunidad que tenemos ahora de hacer una reinvención, dado que la exigencia y la demanda ciudadana es ahora muy, muy alta. Estamos muy expuestos en términos de sociedad, y nos toca nada más reinventarnos y hacerlo cada día mejor, ¿no? Gracias, Jorge. Si me permiten también comentar mi experiencia, efectivamente, creo que hay un tema genético, ¿no? Hay un gen que se inocula o que está ya dentro nuestro. Mi abuelo fue policía, mi abuela fue profesora, mi padre fue profesor y trabajó en el Seguro Social, mi madre trabajó en el Ministerio de Salud. De hecho, Salaberry, la avenida Salaberry y Jesús María eran prácticamente mi barrio, porque ahí eran el trabajo de mis padres. Y eso creo que está ahí latente y claro, florece, sale cuando también entras a la administración pública y te topas y tienes la suerte de trabajar con buenos jefes, ¿no?
Yo hasta ahora he tenido esa suerte también. Y hay algo que también es común a lo que han dicho todos, ¿no? Hay una especie de pasión, de atracción que nos mantiene aquí, por más complicado, difícil, a veces ingrato que puede ser el servicio público. Y casi las 2.000 personas o los 2.000 participantes que nos escuchan en este momento y que seguramente también son servidores públicos, probablemente tengan esa misma pasión, ¿no? Ese mismo interés por asumir el reto de ser servidores públicos en tiempos tan complejos. Bueno, y bueno, es precisamente ese tema el que vamos a tratar en este momento, ¿no? La idea es, a partir de un tema general y 3 ideas que soltaré, cada uno de los expositores pueda analizar ellas, comentar, explayarse, de repente hablar de otras cosas relacionadas, ¿ok? Pero así en este formato informal, amical. Entonces, el primer gran tema es los retos de la función pública en plena emergencia sanitaria. Y a partir de este tema general propongo tratar 3 ideas fundamentales. Primero, la implementación del trabajo remoto, que es un reto que nos ha enfrentado casi de manera inmediata, apenas surgió la emergencia sanitaria. Los nuevos servicios virtuales que tenemos que dar al ciudadano y la seguridad y la salud de los colaboradores y la ciudadanía. Entonces, bajo esas 3 ideas, o las que vayan saliendo en la conversación, me permito darle el uso de la palabra a Juan José Martínez. Muy bien, muchas gracias. Sí, efectivamente, como decía Jorge y como también ha mencionado Manuel, este tema de la pandemia nos pone, para empezar, es una desgracia para todos. Es una desgracia para la sociedad civil, para el sector privado y también para el sector público. Porque la afectación ha sido tan grande en diversos temas, y lo vemos en el empleo, lo vemos en el nivel de actividad económica, y para el sector público ha sido particularmente un reto, o implica un reto, el hecho de cómo hacemos, primero, para hacerlo urgente y lo importante, que era poner en marcha los servicios necesarios para atender a las personas afectadas por la pandemia. Me estoy refiriendo a los servicios de salud, me estoy refiriendo a la expansión de la capacidad hospitalaria, pero también garantizar la seguridad por el tema de la cuarentena. Entonces ahí era cómo se mueven las Fuerzas Armadas, el poner en marcha la Policía Nacional, pero no hay que olvidar, porque por efecto de la pandemia los recordamos mucho de ellos, pero tampoco hay que olvidar que para que la primera línea funcione, hay cosas que tienen que pasar atrás. Hay todo un flujo de actividades que tienen que ver con la gente de administración, lo que normalmente en el sector público llamamos los órganos de asesoría de apoyo. Ellos son los que tienen que darle, digamos, el combustible y los elementos necesarios para que la primera línea funcione. La primera línea está ahí, pero si lo de atrás no funciona nada. Al final se frustra todo. Entonces, en ese contexto, el tema era, como por razón de la cuarentena tenemos que estar distanciados y no poder contacto social, ¿cómo hacemos para que ambas cosas se conjuguen? O sea, ¿cómo hacemos para cuidar la vida de nuestro personal, la vida de nuestros servidores públicos? ¿Cómo hacemos para que se respete la distancia social y no se afecte a los ciudadanos? Porque mucho de lo que nosotros hacemos tiene contacto con los ciudadanos. ¿Y cómo hacemos para que a su vez las entidades públicas sigan funcionando porque son necesarias? El Estado, y Jorge ha hecho referencia a la gran persona Barrantes, el Estado, y desde economía pública lo sabemos, el Estado justamente existe para generarle bienestar a la ciudadanía. Entonces, el Estado tiene que seguir funcionando, tenía que seguir funcionando. En ese contexto es que aparece esta figura de trabajo remoto. El trabajo remoto que no es otra cosa que dejar de trabajar o dejar de asistir presencialmente a la entidad donde estás y ahora trabajar en tu domicilio o trabajar en el lugar donde estás desarrollando la cuarentena. Pero claro, esto se dio de la noche a la mañana. No estábamos, digamos, nadie lo había pensado unos días antes. Entonces, de hecho, en Servir lo que hemos estado haciendo han sido mediciones mensuales para ver qué es lo que ha estado pasando. Y lo que ha estado pasando es que al comienzo fue un impacto, fue un golpe. Claramente, la mayoría de entidades lo que hicieron fue mandar a su personal bajo el mecanismo de licencia con goce de haber compensable.
Y lo que ha ido pasando es que progresivamente las entidades han estado migrando a esta modalidad de trabajo remoto, que tiene sus retos. Hay personas, hay gente que lo comenta, inclusive en los medios lo estaban preguntando, lo estaban comentando y decían, oye, ¿cómo en el sector público van a hacer trabajo remoto si no tienes tecnología? Claro, y ahí lo que desde Servir estamos tratando de promover es decir, oye, sí se puede hacer trabajo remoto, sí necesitas tecnología, pero tampoco es que necesitemos la gran tecnología. Yo creo que la principal limitación es una limitación que tiene que ver con nuestro estilo de trabajo, con la cultura organizacional. Hemos estado acostumbrados, y esto efectivamente como nos ha caído de golpe, hacer el cambio rápido no es tan simple, no es tan sencillo. Es cómo nos organizamos ahora. Y antes estabas en tu oficina, tenías a todo tu equipo de trabajo presente y los llamabas y dabas directivas y los controlabas porque veías si estaban o veías si no estaban. El trabajo remoto nos quitó todo eso. Y entonces un primer gran reto es cómo nos organizamos desde la jerarquía más alta. Es los jefes, ¿qué nos van a pedir? ¿Qué quieren? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Tienen un flujo de requerimientos o de productos que periódicamente me tienen que pedir? ¿Saben en qué momento se dan los cuellos de botella, en qué momento se dan las emergencias? En muchos lugares hay la costumbre de trabajar prácticamente al estilo bombero, como se dice, en donde estamos ahí y a la emergencia del día la atendemos y como tenemos el personal disponible, lo organizamos en ese momento, en ese día. Pero el trabajo remoto ya no hace posible o hace que cambiemos esa perspectiva. Entonces, cómo nos organizamos es una primera forma. Y lo otro, claro, es ver cómo implementamos esa forma de trabajar. Como digo, muchas personas creen o consideran que el trabajo remoto necesita tecnología. Yo creo, y desde Servir creemos que sí, la tecnología ayuda, puede facilitar mucho el trabajo remoto, pero no es una cuestión indispensable. Aquí es el momento de ser innovadores y sobre todo es un reto a la organización. Hay muchísimas actividades, como por ejemplo, en el sector público existen muchos abogados que hacen trabajo legal desde diferentes frentes, no solamente desde la Oficina de Asesoría Jurídica, hay gente que evalúa expedientes, que prepara resoluciones, que hace informes técnicos. Ahí habría que preguntar y, por ejemplo, plantear, ¿ese trabajo efectivamente necesitamos estar en la entidad o hay manera de que ese trabajo sea a domicilio? Probablemente sea lo segundo y probablemente habría que organizarnos para ver, claro, ver cómo desplazamos los documentos, cómo garantizamos la seguridad de los documentos, o cómo coordinamos. Hay plataformas ahora que se utilizan tecnológicamente, pero podemos hacerlo a la antigua, podemos hablar por teléfono. O algo que me comentaban también en alguna entidad, están pensando abrir la posibilidad de algunos documentos o algunos trámites hacerlos por correo. Hay países donde eso ya se hace. Ustedes llenan formularios, mandan información, se los mandan a la entidad los recibe, los resuelve y se los devuelve también por correo. Entonces, claro, la tecnología es un reto, pero tampoco es un tema indispensable. Ahora, igual eso genera retos. Estábamos pensando, por ejemplo, en el tema de género. ¿Qué sucede con las mujeres? Ahora, y por efecto de la pandemia, las familias están juntas. Está padre, madre o el núcleo familiar como esté constituido con los hijos. Antes uno enviaba a los hijos al colegio y el colegio se encargaba de ellos por un rato y si esto hubiera sido en condiciones normales y hubiéramos implementado trabajo remoto, habrían horas en donde los padres de familia podían haber estado trabajando en su casa, pero sin los niños. Hoy día hay que compatibilizar el trabajo con obligaciones personales, con obligaciones familiares, con obligaciones con los hijos. Y creo que esto probablemente es un doble, si bien es un reto para todos, yo creo que es un doble reto para las mujeres. Porque en muchos casos, por un tema cultural o por un tema de asimetrías sociales que tenemos, seguramente muchas de ellas son las encargadas o las responsables del tema familiar, del tema con los hijos. Entonces, eso también hay retos por ese lado. Hay retos que hay que considerar desde esa perspectiva. Gracias, gracias Juan José. Ahora le daríamos el uso de la palabra a Sara Arobes. Sarita. Gracias, Manuel. Efectivamente es un reto la implementación del trabajo remoto y en este contexto, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho cuando el domingo 15 de marzo se decreta toda esta, digamos, la emergencia, el aislamiento y todo lo que involucra en términos de cambio de la oficina. Entonces, yo creo que el trabajo remoto, desde la experiencia del directivo público, del jefe, está muy vinculado a temas de comunicación, está vinculado a confianza, está vinculado a organización y también control y supervisión del trabajo, ¿no? Entonces, comunicación porque
cambia, digamos, tu esquema, como mencionó Juan José, un trabajo, digamos, un espacio físico, a de pronto tener a los equipos cada uno en su casa, y de pronto, bueno, ¿y cómo nos comunicamos, no? Felizmente tenemos diversas aplicaciones, diversas formas de comunicarnos, desde lo más sencillo que puede ser un correo electrónico, las plataformas, Zoom, Meets, Hangouts, para efectos de llevar a cabo reuniones de todos los equipos, reuniones bilaterales. Entonces, comunicar yo creo que es un factor importante para que también los equipos sepan qué está sucediendo, porque también hay un factor de incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Entonces, el directivo, el jefe tiene que comunicar, tiene que decir, bueno, esta es la situación y lo que viene es nos vamos a organizar en función a actividades, a resultados y productos, ¿no? Entonces, y eso también implica un doble reto, como mencionaba Juan José, ¿no? Habrá oficinas que están acostumbradas a trabajar por resultados y productos, ¿no? Que saben muy bien lo que tienen que, digamos, generar, tienen las tareas bien definidas, pero nuevamente acá un rol bien importante es la del directivo, ¿no? Entonces, que pasa por esta organización del trabajo, ¿no? Y por el seguimiento que haga respecto a cómo van avanzando sus colaboradores, los profesionales. Pero acá también hay un factor importante que es la confianza, ¿no? Y lo digo porque a veces lo que he sentido cuando hemos hablado de trabajo remoto es la desconfianza de qué estará haciendo la persona, ¿no? Durante el horario, cuando realmente lo que deberíamos estar pensando es el resultado o el producto que esta persona debe entregar. Entonces, el factor confianza es fundamental, confiar en tus equipos, y eso también va de manera conjunta con el conocer a tus equipos. Y les cuento, en mi caso, ¿no? Arrancamos, digamos, con todo lo que es el aislamiento, y tenemos reuniones bilaterales siempre con los jefes y luego reuniones con los equipos, pero había personas de la Secretaría a las cuales yo conocía muy poco, entonces este factor de poder contactarte, saber cómo están, cómo está el entorno, porque no estamos en un contexto normal, no estamos en una situación de, digamos, de alto estrés, ¿no? Digamos, hay cierto temor también respecto a cómo, digamos, cómo se va a ir desarrollando la pandemia, ¿no? Entonces acá el directivo, el jefe, tiene un rol sumamente importante, porque es generar esa confianza, esa certidumbre de que vamos a avanzar, vamos a salir adelante, estamos generando resultados. Entonces, este rol del directivo es clave para efectos de la implementación del trabajo remoto. Y ello también tiene que haber lo que es la empatía, porque Juanjo lo mencionó. Entonces, cuando uno está en trabajo remoto, no solamente tienes que desempeñarte en función a tus actividades y productos, sino también tienes que compatibilizar otra serie de, digamos, quehaceres vinculados a la situación que hoy vivimos, ¿no? Porque si no estuviéramos en este contexto, digamos, podríamos ordenar y tenemos una mejor organización y podemos tener apoyo de terceros, pero en este contexto eso es más complejo, es más difícil. Entonces creo que esto, digamos, una buena comunicación, confianza en los equipos, la organización del trabajo y esta supervisión, control en términos de cómo va el avance, cómo van los resultados, es fundamental, y el rol de la empatía, ¿no? No es fácil, porque nuevamente, o sea, cuando uno conversa con sus colaboradores, siente, digamos, este temor y esta incertidumbre, y lo que corresponde es generar esa, digamos, ese contexto de confianza. Y esto tiene amarrado, digamos, el trabajo remoto tiene que ser visto como una oportunidad para mejorar la productividad, ¿no? Y acá va a haber también un sinceramiento en términos de aquellas actividades que no generan valor, porque, digamos, se van a ir dando cuenta de aquello que efectivamente, lo que mencionaba Juanjo, nace de emergencias o de equipos que son bomberos, ¿no? Y de aquellas actividades que sí le aportan valor. Entonces, todo esto va a llevar efectivamente a una transformación de las organizaciones públicas, ¿no? Entonces, y más en un momento en el cual, digamos, lo más valioso en una organización son las personas. Y debemos cuidar a las personas y debemos tener las condiciones sanitarias para que las personas puedan llevar a cabo sus tareas, ¿no? Entonces, digamos, es todo este contexto para efectos de desarrollar el trabajo remoto, y eso vinculado también a lo que es las plataformas, ¿no? Juanjo mencionaba, efectivamente, no es necesario las plataformas, pero el hecho de no tener un trámite documentario que te facilite la firma de los documentos,
o no tener la firma digital o el visto digital es una limitación. Y yo estoy pensando qué sucede en gobiernos regionales o en municipalidades, ¿no? Porque estamos hablando desde la experiencia de un ministerio, pero en ámbitos o de gobiernos regionales y gobiernos locales, probablemente eso sea mucho más complejo, ¿no? Entonces, la organización del trabajo remoto también depende de estos factores que faciliten el desarrollo de durante este periodo, ¿no? Muchas gracias, Sarita. Muchas gracias, Sara. Antes de darle el uso de la palabra a Jorge, me gustaría poder invitar a los ahorita más de 2.100 participantes a que hagan preguntas, hagan comentarios en el Facebook. Al final de las exposiciones podremos responder algunas inquietudes que ustedes puedan tener. Ahora sí, me permito darle el uso de la palabra a Jorge Arrunate. Disculpen. Decía que es creo que oportuno empezar hablando de los retos de la función pública en esta emergencia sanitaria, rindiendo homenaje a los trabajadores de la primera línea, ¿no? Al personal de salud, al personal de las Fuerzas Armadas, policiales, al personal de serenazgo, de limpieza pública, al Banco de la Nación, también como aquellos que han venido prestando servicios a atender a algunas personas que han estado en mayor vulnerabilidad en este contexto, ¿no? A quienes han venido atendiendo servicios para adultos mayores, víctimas de violencia doméstica, que han estado en mayor situación de riesgo en esas circunstancias en los distintos rincones del país. Yo creo que también vale la pena reconocer y agradecer la labor que vienen haciendo algunos servidores públicos que han tenido que hacer esfuerzos inéditos para sacar adelante algunas decisiones públicas absolutamente extraordinarias y singulares en esas circunstancias. Digamos, además del sector salud, los funcionarios del Ministerio de Economía, del MIDI, de Educación, y creo que también los actores del privado y no gubernamental que creo que están también ya demostrado estar unidos en toda esta coyuntura, ¿no? Yo creo que siempre se puede hacer mejor las cosas y es preciso no solamente reconocer, corregir los errores que se han cometido, así como creo que estamos todos de acuerdo en castigar severamente las malas prácticas que algunos pueden haber aprovechado para cometer en esta coyuntura tan delicada. Pero sí quería empezar haciendo este reconocimiento de este esfuerzo extraordinario del Estado, ¿no? Nos encontramos en una situación de altísima incertidumbre en la que todos somos testigos que cada día se van descubriendo diferentes piezas que nos permiten tener mayores luces sobre no solamente el virus, sino sus consecuencias, ¿no? Y tener que ir, como estamos viendo, no solamente aquí, sino en diferentes países del mundo, cómo se puede ir descubriendo y sobre la marcha tomando decisiones. No olvidemos que al comienzo de la pandemia, por ejemplo, la recomendación de la OMS era no usar mascarillas. 2 meses después o 3 meses después no nos podemos imaginar andar públicamente sin las mascarillas puestas. Entonces vamos descubriendo el camino y el Estado tiene que ir reaccionando también en esa toma de decisiones. Pero creo que esta coyuntura exige nuestra máxima responsabilidad y creatividad como servidores públicos, ¿no? En nuestro país, además, tenemos mucha experiencia ya, y además generaciones como las a las que pertenecemos los que estamos en esta conferencia como expositores, hemos vivido pues la época del terrorismo, la hiperinflación. Ahora nos enfrentamos a un contexto en el que la ciudadanía busca y gira hacia el Estado buscando atención, soporte, servicio. Entonces tenemos una responsabilidad enorme y tenemos que estar a la altura de las circunstancias porque no estar a la altura puede ser la diferencia entre salvar o no salvar vidas en riesgo, ¿no? Yo quería hacer esta apreciación porque justo como había dicho hace un momento Juan José, ¿no? Creo que nunca había habido una oficina de logística que había tenido ante sí la tarea, por ejemplo, de implementar un hospital entero en semanas o equipar un albergue para personas en situación de calle en muy pocos días, ¿no? Entonces el combate de esta enfermedad y sus consecuencias económicas y sociales está poniendo al límite y a veces rebasando las capacidades de nuestra administración pública.
recordaba que uno de mis profesores de administración pública nos ponía la analogía alguna vez de que los servidores públicos trabajamos como si estuviéramos en una pecera, ¿no? Una pecera en la que todo el tiempo estamos expuestos al escrutinio del observador, es decir, del ciudadano. Pero hoy parece que estuviéramos como en una de estas jaulas de la UFC, ¿no? Una de estas jaulas de artes marciales mixtas, enfrentando a un enemigo ante exigencias y las demandas de del público alrededor nuestro, y además con mínimas posibilidades de error, ¿no? Entonces, yo creo que esas circunstancias más bien lo que hacen es poner o tener que potenciar al máximo nuestro talento y los recursos a nuestro alcance, y todo el desarrollo tecnológico que tenemos a disposición, que antes era una posibilidad para nosotros, ahora es una exigencia. Ayer leía cómo en los 60, por ejemplo, un ingeniero llamado Jack Niles había sido uno de los pioneros en promover ideas de trabajo remoto, ¿no? Su punto de partida era tratar de evitar que hubiese congestión vehicular y además que la gente perdiera tanto tiempo trasladándose desde sus hogares hasta su centro de trabajo, ¿no? Que además usualmente queda, ¿no?, en el centro de la ciudad, lo cual genera grandes concentraciones de personas. Han pasado 60 años y los problemas no solamente son los mismos, sino peores, ¿no? Porque además, antes de que estuviera la pandemia, ya teníamos problemas ambientales por toda esta, y problemas además clarísimos de productividad por esta movilización de gente y autos. Pero ahora, la pandemia nos genera un punto de quiebre, que no solamente nos invita, sino que nos obliga a trabajo. Y un punto central, por supuesto, de la pandemia es mantener distanciamiento y evitar aglomeraciones, lo cual tiene consecuencias en la organización del trabajo y en cómo atendemos a los ciudadanos. Y por lo tanto, surge esta posibilidad de trabajo remoto, así como la virtualización de servicios, como un punto de partida o como un inicio. Yo quisiera proponer dos principios que de alguna forma creo que subyacen a estos dos elementos, ¿no? Primero, que todo aquel que pueda contribuir a la producción de valor público desde su casa debe hacerlo. Eso, clarísimo. Y que cada trámite o gestión que el ciudadano pueda hacer sin visitar una entidad pública debe estar a su alcance de los medios más sencillos a su disposición. Y aquí podemos incluso hacer una extensión de esto de que cada trámite o gestión que el ciudadano pueda hacerla sin visitar la entidad pública. También podríamos extender esta misma idea o este principio a los servidores públicos de otras entidades, otros niveles de gobierno, que muchas veces se ven obligados a visitar Lima y visitar una por una los ministerios o las entidades públicas para hacer sus trámites. Entonces, eso ya en esta coyuntura es inaceptable y esta es precisamente la oportunidad de hacer un cambio, ¿no? Y es importante, creo, anotar que yo no digo que el que pueda trabajar desde su casa lo haga. No es solamente eso, sino eso probablemente en un principio hay que ver la forma, etcétera, sino exigirnos como servidores públicos a repensar el propósito de nuestras entidades y rescatar el valor público que queremos generar, para poder encontrar nuevos roles y nuevas formas de organizar más eficientemente nuestro trabajo, ¿no? Esto además nos va a permitir analizar aquellas tareas o identificar aquellas tareas que simplemente no es posible hacer de manera remota y que son centrales no solamente a nuestra operación como entidad, sino al bienestar de la población. Déjenme poner un par de ejemplos para ilustrar esta idea, ¿no? Hace algunos días, y Sara y yo fuimos testigos de esto, estábamos en una reunión vía Zoom, donde el responsable de un área jurídica indicaba que la naturaleza de su trabajo debía hacerlo presencialmente, pero que dado que varios de su equipo eran población vulnerable no podían asistir, por lo que requería la contratación de más personal. A la vez que también indicaba que para avisar el producto final, la norma, el proyecto de norma, etcétera, la norma aprobada y además los sustentos, ¿no?, la exposición de motivos y todo esto, seguía requiriendo que los funcionarios de distintas oficinas o sectores se acercaran a su oficina a avisar. Entonces teníamos esta persona que entendía que por la naturaleza de su trabajo tenía que seguir yendo a la oficina a trabajar y que además tenía que ir a otras personas simplemente por el acto de firmar, ¿no? Podemos, creo, identificar a lo largo de este ejemplo diferentes modos en los que hoy pues, tenemos Zoom, WhatsApp, email, Google Docs, plataformas de firma digital. Hay muchísimo campo y muchísimas herramientas que tenemos para reinventar esta tarea de asesoría legal como también se mencionaba acá, ¿no? Y un ejemplo más bien, la otra esquina, es la atención a la salud infantil, que es una de las prioridades del Estado. Hace una semana exactamente, la OMS publicaba un informe en el que decía que al menos 80 millones de niñas y niños en el mundo estarían en riesgo de no acceder a su calendario de vacunas debido a la suspensión de servicios de salud por causa del COVID. En nuestro país,
después de 4 años más o menos de inercia, se quebró el año pasado y finalmente pudimos romper esa inercia y reducir 4 puntos la anemia en el rango de 6 a 35 meses. Pero esa estrategia descansaba en un trabajo comunitario promovido por la meta 4 de los incentivos municipales, que digamos, exigía muy fuertemente la articulación local de MIDI, salud, actores locales, visitas domiciliarias a familias. Toda esta es una tecnología que ahora hay que repensarla, porque como ven es fuertemente intensiva en movilización de personas, que es precisamente lo que hoy estamos limitados a hacer. Entonces, ¿cómo hacemos para que podamos reinventar esos servicios esenciales, especialmente sin los cuales la calidad de las personas, la calidad de vida de las personas se encuentra en severo riesgo? Termino con una idea adicional. Yo creo que a pesar de esto y a pesar de estas limitaciones, también estamos creando algunas nuevas avenidas, ¿no? Forzados por las circunstancias tal vez, pero están creadas ahí. Una, por ejemplo, es la plataforma Aprendo en Casa. Esta experiencia remota de enseñanza a través de una multiplataforma con un público además cautivo, en el cual no solamente tenemos a los alumnos, sino a los padres de familia, siguiendo la transmisión, está siendo utilizada masivamente y es el vehículo principal hoy de la educación pública y de buena parte de la educación privada de enseñanza a los alumnos. Entonces, yo me preguntaría, ¿qué otros contenidos podríamos aprovechar para introducir en esta nueva vía teniendo que tenemos de atención al ciudadano? Es posible, por ejemplo, pensar en educación financiera, estamos pagando bonos, que quisiéramos que la gente no se aglomere en el Banco de la Nación, sino pagarlos vía, para que la gente use tarjeta de diferentes servicios financieros distintos a los que probablemente nunca usaban o usaban algunos bastante más obsoletos. Entonces, esta podría ser una nueva avenida también de llegada al ciudadano, o por ejemplo, consejería nutricional, dado que ahora va a ser más difícil hacer las visitas domiciliarias. Entonces, yo creo que una primera reacción de pensar en trabajo remoto es en realidad una primera forma de reaccionar frente a esta coyuntura, pero creo que es insuficiente, porque yo creo que lo que tenemos que hacer, como bien lo han dicho quienes me antecedieron, es repensar nuestros propósitos de cada entidad pública y recalibrar el valor público de nuestras organizaciones para mejorar el bienestar de la población. Muchas gracias, Jorge. Ahora, ok, hemos hablado de qué hacer, cuál es el reto en este momento. Nos viene esta emergencia sanitaria con una infraestructura compleja y tenemos que seguir trabajando y seguir prestando servicios en un contexto difícil. Pero esto en algún momento va a pasar. ¿Cuáles son los retos en el futuro? ¿Qué nuevo, qué cosa es, cuál va a ser el futuro del servicio civil luego del COVID-19? Y a partir de este segundo tema grande, podríamos plantear por lo menos unas 4 ideas y sobre eso ir desarrollando y conversando esta segunda etapa. Y es, este futuro del servicio civil implica nuevos perfiles del gestor público, nuevos perfiles de directivos, y si también vamos a cambiar perfiles o estamos apuntando a una nueva clase de funcionarios, también tendríamos que estar cambiando las estructuras de las instituciones, las tecnologías o las plataformas del servicio civil, o las plataformas en las cuales se presta servicios al ciudadano. Una tercera pregunta o un tercer tema que podríamos ahorita conversar es el dimensionamiento del Estado. ¿Cómo queda el Estado o cómo va a quedar el Estado frente a estos nuevos retos que nos va a plantear el próximo año salir de esta emergencia sanitaria y la experiencia que hemos recibido luego de sobrevivir a esta emergencia? Y finalmente, todo esto, supongo, requerirá pues fortalecimiento de capacidades para asumir estos nuevos retos. Entonces, son 4 temas sobre los cuales podríamos conversar y por supuesto le doy la palabra al señor Juan José Martínez. Muy bien, muchas gracias. Mira, yo no he sido consciente de lo que señalaba Jorge, de los beneficios que podía tener el trabajo remoto en situaciones, inclusive antes de la pandemia. El solo hecho de que no se movilicen tantas personas, sea como ciudadanos, usuarios de servicios públicos,
y servidores yendo a sus lugares de trabajo, efectivamente hubieran generado menores costos de contaminación, de tiempo, de gasolina, combustible, impacto psicológico, tiempo perdido, es gigantesco. Y parece mentira, pero pareciera que tenemos que recibir golpes, como este shock que hemos recibido por la pandemia, para pensar de manera diferente algo que teníamos seguramente en nuestras narices, porque probablemente esto se hubiera podido hacer hace muchos años. Yo no sabía el dato de esto de hace 50 o 60 años en donde se había producido eso. Solo eso hubiera podido generar valor a la sociedad, y valor al Estado o valor público. Tener menos gente en las calles, eso hubiera generado por sí mismo mayor calidad de vida. Pero claro, eso también, y lo que decíamos hace un momento, genera también entrenar a las personas, a los que sirven en el Estado, de otra manera. Porque, lo mencionaba también Sara, tenemos que ahora tener jefes que piensen más en función, piensen y trabajen de manera más planificada, piensen y trabajen más con el calendario, donde haya más confianza, donde te dé productos y te diga, me los entregas de aquí una semana y 2 semanas, y no haya lo que muchas veces vemos en muchas entidades, que es esto del micromanagement, ¿no? De quiero saber en qué parte vas avanzando, y eso en el sector público seguramente va a haber entidades donde eso se maximiza y es extremo. Entonces, eso es un cambio cultural y seguramente también es un tema de habilidades. Vamos a tener que ahí, y eso lo pienso desde el rol de servir como ente rector en recursos humanos, eso seguramente va a ser un reto en la formación de capacidades directivas. Ese tema ahora lo vamos a tener que incluir. Eso por un lado. Y por otro lado, en mi intervención anterior yo hacía mención y decía que el tema de que la tecnología no es que no sea importante, me corrijo. Es importante, pero no es esencial. Es condición necesaria, pero no suficiente en todo caso. Podemos hacer muchas cosas innovando, gestionando de otra manera, pero también necesitamos tecnología y sobre todo con la tecnología que hay ahora. Si eso hubiera pasado en la época en que fuimos adolescentes, en los 80s, ni modo, había que ser analógico nomás. Ahora con tantas opciones digitales que hay, con tantas opciones inclusive libres, sin hacer grandes cambios, también hay que repensar y hay que reciclar, sería la palabra, o reentrenar a un conjunto grande de servidores, para que manejen computadoras, para que manejen tablets, para que no tengan miedo a las aplicaciones, para que puedan trabajar desde teléfonos inteligentes. Entonces, y eso no solamente se extiende a la forma de trabajar, sino también a la capacitación. Nosotros mismos en Servir, ahora que teníamos nosotros ya teníamos un área intensiva que pensaba mucho en términos de modelos de enseñanza remota a través de Internet. Bueno, y teníamos en paralelo actividades presenciales. Eso, como es evidente, ya cambió y ahora hemos tenido que migrar y repensar todo lo que hacemos porque ahora todo va a tener que ser virtual. Y entonces ya no es pensar en las clases presenciales, eso implica, y quienes sean docentes lo están viviendo, en cómo ahora hago mis clases, en donde yo veía a los alumnos, donde les encargaba cosas a los alumnos, ahora cómo llego a ser igual de efectivo. Tenemos que entonces el gran reto de reentrenar a las personas, primero a que entiendan cómo es el trabajo remoto, y en segundo lugar a herramientas que se pueden utilizar para trabajar en ese sentido. Entonces, lo siguiente que también va a suceder es que seguramente, y esto también seguramente ha pasado antes porque es un efecto de cambio tecnológico, si antes hacíamos muchas cosas presenciales y necesitábamos determinados puestos, determinadas posiciones, porque hacíamos trabajo presencial, cuando hagamos el trabajo de otra manera y utilicemos más las herramientas informáticas y el Internet y este tipo de cosas, seguramente van a haber posiciones que van a tener que cambiar o eventualmente hasta desaparecer. Y entonces, eso también es un reto porque tenemos que reevaluar esas posiciones, reentrenar a esas personas para adaptarlas a este nuevo contexto. Entonces, ya no solamente reentrenar en lo que hago, sino que seguramente voy a tener que cambiar mi forma de trabajo o voy a tener que cambiar mis funciones. De hecho, una de las cosas que está sucediendo ahora y se ha dictado un decreto legislativo en ese tema, es que para promover el trabajo remoto, una persona que ha sido contratada para un determinado tipo de funciones, temporalmente, para facilitar el trabajo remoto, sus funciones pueden ser cambiadas. Y eso tiene sentido porque justamente el trabajo remoto se viene dando de manera diferente. Esos son retos gigantescos y también, obviamente, las organizaciones van a tener que cambiar.
No es lo mismo tener una sala en donde puedo tener 10 abogados a tener una sala ahora donde solamente puede haber 1 o 2 personas y el resto están trabajando, haciendo trabajo remoto. Es hasta ese detalle de cómo nos reestructuramos física, ya no solamente organizacional, pensar, tener otra cultura diferente, trabajar de manera diferente, organizarnos de manera diferente y organizarnos estructuralmente de manera diferente, sino inclusive hasta la parte física, de cómo nos vamos a estar distribuyendo el trabajo. Como digo, esto ha sido un shock que nos está dando una gran oportunidad de hacer cambios en el Estado y mejoras o modernización del Estado. Algo y mis colegas han trabajado también en ese tema, en estos temas de modernización. Algo que en muchos casos queríamos, nos ha llegado por un factor exógeno que no conocí, que nos apareció y que nos da, si bien es un gran riesgo y es un gran reto, también nos da una gran oportunidad para mejorar lo que es el Estado y para repensarnos y estar en esta línea de generación de valor público. Eso implica repensar lo que venimos haciendo y en qué medida estamos generando valor, o cómo este nuevo contexto va a generar valor de otras maneras y hay que reestructurarnos y organizarnos. Muchas gracias, Juan José. Y ahora le cedería el uso Muchas gracias, Juan José. Le cedería el uso de la palabra a Sara Arobes. Gracias, Manuel. Efectivamente, digamos, retos en términos del perfil del directivo, el tipo de competencias, habilidades para enfrentar esta situación y lo que se viene con el post, ¿no? Entonces, creo que es bien importante todo el manejo de las tecnologías, ¿no? Para efectos de poder organizar trabajo, poder tener reuniones virtuales, hacer talleres virtuales, ¿no? Tener estas plataformas también que te permiten un trabajo colaborativo. Entonces, son ese tipo, digamos, de habilidades, de conocimientos que debe tener un directivo público y también los profesionales que trabajan en el sector público, porque, digamos, creo que va a haber este tipo van a ser nuestros instrumentos de trabajo, ¿no? Entonces, se tiene que repensar muchísimo en términos de el gestor público y los profesionales dentro de las entidades públicas, ¿no? Con relación a las organizaciones, efectivamente, ¿no? Todo esto, digamos, esta crisis nos ha permitido acelerar cambios, ¿no? Es como que llegó la crisis, no hay mucho tiempo, tenemos que reaccionar y lo que se ha hecho es gatillar una serie de cambios. Por ejemplo, aprobamos el decreto legislativo 1497, que ya establece una fecha de corte para que todas las entidades del Poder Ejecutivo pasen sus trámites y servicios a canales no presenciales, a lo digital. Entonces, ya digamos, hay como un deadline. Esto te ha obligado y está obligando a mover a todo el Poder Ejecutivo a pasar de trámites presenciales a trámites digitales, ¿no? Entonces, hay entidades que están mucho más avanzadas, hay otras entidades que todavía les cuesta, pero es como que tú le pones la fecha. A tal fecha tienes, y eso, digamos, tiene que llevarse a cabo, digamos, en el marco de los lineamientos que saque la Secretaría de Gobierno Digital, y hacia atrás es repensar los procesos, ¿no? Porque no es que de frente paso a lo digital, sino hacia atrás es repensar procesos, simplificar procesos, de repente hasta eliminar pasos que son innecesarios. Entonces, implica todo un repensar al interior de las entidades públicas y también el reto de el diseño de los servicios, ¿no? Entonces, yo pensaba en aquellos servicios, por ejemplo, vinculados con la sanidad agraria, ¿no? Entonces, aquellos que tienen que salir a campo, cómo se va a dar la prestación del servicio, ¿no? O aquellos que son intensivos en términos de supervisión y fiscalización de actividades. Entonces, ¿cuál va a ser el manejo? ¿Cómo las entidades van a reinventar este tipo de servicios para efectos de poder brindarlos, ¿no? Y el uso de la tecnología también va a ser importante, pero nuevamente conjugado, porque habrá actividades que seguirán siendo presenciales, habrá otras que podrán fácilmente migrarse a plataformas o al uso de aplicaciones, ¿no? Y también creo que el reto que se nos viene en el sector público es cuáles van a ser las necesidades y los problemas que el Estado va a tener que enfrentar como consecuencia del COVID, post-COVID. O sea, entonces, cómo el Estado tiene que responder rápidamente, tiene que tener esa flexibilidad, tiene que tener organizaciones resilientes que rápidamente puedan organizarse para efectos de atender esas nuevas demandas, esos problemas públicos que van a requerir respuestas de no solamente del nivel nacional, sino de lo regional y de lo local, y cómo de lo nacional también se brinda soporte
a las gestiones locales y regionales, ¿no? Porque, digamos, lo que se viene va a ser complicado, ¿no? Porque tenemos que, digamos, probablemente vamos a tener muchos servicios prestacionales, ¿no? En términos de apoyo social a poblaciones vulnerables, y por otro lado tener un marco facilitador a todo lo que es la generación de negocios, de la empresa. Entonces, el Estado tiene que entrar también en un proceso de transformación, probablemente de desregulación, pero tener un Estado muy fuerte y presente para poder llevar la atención a todas estas zonas en términos de prestación de servicios, ¿no? Entonces, digamos, dos servicios esenciales donde se ha evidenciado esta fragilidad organizacional es salud y educación, ¿no? Educación, tenemos ya la respuesta que ha implementado el Ministerio de Educación, pero en salud, digamos, es desde mayor asignación de recursos, calidad de servicio, ¿no? Y que sea un servicio de salud que esté presente a nivel nacional. Entonces, eso también implica cómo se repiensa todo el sistema de salud, las entidades que están vinculadas, no solamente a la prestación de servicios, sino desde la construcción de la infraestructura, la adquisición de los medicamentos. Entonces, esto, digamos, evidencia aquellas falencias que tienen que ser corregidas para efectos de mejorar la prestación de bienes y servicios, ¿no? Y el uso de la tecnología, y acá una reflexión, es efectivamente son los medios, ¿no? Donde podemos mejorar tiempos, reducir costos, pero también pensemos en no excluir, ¿no? Digamos, el enfoque debe ser integrar, pero no excluir a aquellas personas que no van a tener acceso a la tecnología. Entonces eso implica también, en términos de prestación de servicios, tener diversos canales, ¿no? Que las personas sepan que pueden acudir a un canal no presencial, un canal virtual, que puede realizar sus trámites, sus servicios, pero para aquellos que no tengan el acceso o que no tengan de repente el conocimiento de las habilidades, el Estado también tiene que seguir prestando determinados servicios de manera presencial, ¿no? Entonces, yo creo que esto evidencia o desnuda nuestras falencias. Esta crisis es una oportunidad para reinventar, para innovar, porque justamente nos obliga a pensar más rápido, a reaccionar más rápido. No hay tiempo, entonces tenemos que actuar rápidamente en términos de que las organizaciones sean más flexibles, puedan innovar con relación a los servicios. Habrá servicios que ya no se tendrán que brindar, habrá otro tipo de servicios nuevos, y todo este proceso de ir hacia trámites, servicios digitales, pero también, digamos, contemplando estas brechas digitales que podría haber en diversos territorios, ¿no? Entonces, creo que hay grandes oportunidades, y los directivos públicos y los servidores civiles también tienen que estar preparados para estos cambios y rápidamente entrar en toda esta dinámica de conocimiento de las tecnologías, su aplicación, su uso, ¿no? Y cómo le sacamos el máximo provecho a esta crisis para mejorar la respuesta del Estado y poder generar bienes y servicios de calidad, que es lo que demanda la ciudadanía, ¿no? Muchas gracias, Sara. Entonces, para esta última etapa, le damos el uso de la palabra a Jorge Runate. Listo. A ver, creo que como estamos coincidiendo, esta crisis nos está dando la oportunidad de repensar el Estado, ¿no? De hecho, creo que no nos imaginamos en los años siguientes un presupuesto público, por ejemplo, que no priorice la salud, la inversión en tecnología o la inversión en transporte público y modernización de los mercados, ¿no? Pero también creo que nos está evidenciando, como hace un momento dijo Sara, la necesidad de tener un servicio público fuerte, ¿no? Un servicio público fuerte, pero también ágil, con capacidad de respuesta y en una permanente adaptación, ¿no? Entonces, esa es una oportunidad casi de libro de texto para hacer reforma del Estado, ¿no? Para repensar los servicios a la ciudadanía y en ver cómo también, por supuesto, organizamos las entidades públicas y en particular el servicio civil. Hay un tema transversal que no está relacionado con el COVID, que ya antes de la crisis era un tema que se venía, que estaba en ciernes, ¿no? Y que creo que vale la pena retomar, aunque sea brevemente. Y es que para que nuestro civil está a punto de tener un recambio generacional, que en términos de edades, el servicio civil es un servicio civil que en buena parte, y en algunos sectores más que en otros, en los próximos años va a haber un proceso de jubilación.
Y entonces es bien importante porque esta ventana de oportunidad que tenemos de repensar el Estado, etcétera, va a tener también, yo creo, que tener un diseño de cómo atraer nuevo talento al servicio público. Al atraer nuevo talento en un contexto en el cual el Estado ha estado durante todo ese tiempo, durante esta cuarentena, absolutamente expuesto. La gente conoce ahora muchísimo de cómo funciona el Estado en los diferentes elementos debido precisamente a la cuarentena. Y esto podría haber servido como incentivo para algunas personas hacia tener una vocación hacia la gestión estatal, así como podría haber más bien alejado a algunas personas por plantearse una carrera en el servicio civil. Entonces yo creo que ese es un primer tema, el diseño de un servicio civil que atraiga nuevo talento y cómo esta coyuntura podría estar incentivando o al revés desincentivando la vocación pública, visto el proceso de cambio generacional que ya se venía de años y que además tiene en algunos sectores un elemento muy fuerte, ¿no? Entonces, un segundo elemento tiene que ver, creo, con la organización propiamente del servicio civil. Y esto es una tarea, pues, enorme, ¿no? Pero para la cual se necesitan respuestas rápidas que permitan convertir la crisis efectivamente en una oportunidad. Yo creo que en esa lógica, lo ideal es, como decimos vulgarmente, comernos el elefante por bocado, ¿no? Entonces, yo ahí, como creo que mencionaba Juan José hace un momento, yo creo que habría que enfocarnos en alguna prioridad. Y esa prioridad yo creo que ahorita sería enfocarnos muy rápidamente en el nivel directivo. Entonces, ¿cómo redefinimos estos perfiles de liderazgo en un contexto de crisis, de incertidumbre, de innovación tecnológica, de cambio en la organización de trabajo? Y además el trabajo remoto como solamente un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo esperamos que actúe un líder en un escenario de trabajo remoto? En un escenario en el que ya no hay oficina propia, ni esa oficina es la más grande, ni hay posibilidad de mirar quién entra, quién sale, quién llegó temprano, quién salió antes. O sea, ese líder probablemente ya quedó completamente y finalmente, por fin, en la obsolescencia. Puede ser. Pero entonces, esto es una oportunidad enorme para impulsar desde los líderes de la organización un trabajo, como hemos dicho, creo que hemos coincidido varios aquí, un trabajo orientado por resultados y orientado a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Hoy más que nunca, no solo no le es útil al contribuyente que el servidor público recorra 2 horas la ciudad en un bus abarrotado para estar 10 o más horas en una oficina. ¿Eso de qué le sirve al ciudadano? Hoy eso no solamente no es útil, sino es contraproducente con las orientaciones sanitarias, o sea, por ejemplo, con el distanciamiento social. Entonces, tenemos que repensar toda esta situación dados esos elementos. Por supuesto, eso de un cambio cultural profundo en nuestras entidades y en nuestros funcionarios. Pero yo creo que no hay mejor modo de hacerlo. Así como vemos que algunos restaurantes se convierten en bodegas o en deliveries o las fábricas textiles que ahora producen equipos de protección personal, en estos 2 meses y más hemos visto cómo las diferentes firmas del sector privado han intentado reinventarse, algunas con más éxito que las otras. A nosotros también nos toca reinventarnos, ver cómo generarle valor a los ciudadanos respecto de las responsabilidades que tenemos como Estado. Entonces, este nuevo liderazgo obviamente va a requerir nuevas competencias, y no solamente me refiero a las habilidades tecnológicas que deben adquirirse, sino principalmente a tener esa mirada estratégica de largo plazo, de generar estructuras flexibles, de identificar claramente valor público y organizar a la entidad en función a estos resultados logrables en un entorno claramente distinto al que teníamos hace solo 2 meses, ¿no? Pero esto requiere también, y esto creo que lo mencionaba Sara hace un momento, del desarrollo de habilidades blandas. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos estado atentos como líderes de nuestros equipos de las dificultades que pueden haber venido sobrellevando los integrantes de nuestros equipos durante este periodo? O cómo hemos manejado nuestros espacios de comunicación interna al interior de los equipos durante la pandemia. Entonces, yo creo que la vida de oficina como conocíamos es probable que ya haya quedado parcialmente, al menos en obsolescencia, y esa vida de oficina nos permitía ciertos códigos claros de cultura interna, que hoy tienen que reinventarse en un entorno distinto y probablemente distante, en el que vamos a tener que esforzarnos más para seguir promoviendo creatividad y confianza en nuestros equipos. Entonces yo creo que, como también mencionaba, me parece, Sara, hay que ser empáticos, solidarios, para darnos cuenta de que este shock externo que nos está afectando a todos, pero no todos de la misma manera, porque tenemos que salir juntos hacia adelante. Gracias, muchas gracias, Jorge. A ver, hemos recibido, por lo menos de lo que veo, hay
más de 1.500 comentarios. Entonces, escoger una pregunta al azar o una pregunta puntual creo que sería sumamente injusto. Lo que he estado viendo es cuáles son temas recurrentes, cuáles son dudas recurrentes. Algunas de alguna manera ya se han desarrollado, ¿no? Y entonces a partir de ahí salen comentarios y salen una serie de dudas. Entonces me he permitido separar o aglutinar 3 grandes temas, ¿no? El primer tema surge de una pregunta específica, pero que se repite en otros participantes, y es, ¿cuál es el horizonte del servidor público? O sea, ¿va por el lado de la carrera, del desarrollo, de nuevos perfiles? Algo que, por ejemplo, ya estaba, o que ha comentado bastante Jorge, pero que, bueno, sigue generando dudas en alguno de los participantes. Otra pregunta es, y bueno, y es una pregunta recurrente, creo que es la mayor de las preguntas en este momento, y es el trabajo remoto. Entonces, ¿cómo funciona el tema de los porcentajes? ¿Se tiene que llegar al 40% necesariamente? Creo que ahí hay una mala interpretación de lo que las normas dicen. ¿Debe ser proporcional a cada régimen? O sea, si hay 276, 728, ¿tiene que ser proporcional? ¿Es por perfiles? ¿Es obligatorio ahora? ¿Va a ser obligatorio en el futuro? O sea, desarrollar un poco más la idea o la implementación de este trabajo remoto, ¿no? Y el tercero es la necesidad de la capacitación de directivos para trabajar por resultados u objetivos. Y dentro de eso, ¿cuál es el rol que cumpliría entonces la evaluación de la gestión, ¿no? Entonces son como 3 temas. El horizonte del servidor público, el trabajo remoto y sus particularidades, y el rol de los directivos en este nuevo enfoque por resultados, ya no como decía Jorge, en su gran oficina y mirando a todos los que están afuera a ver si todos están trabajando metidos en sus computadoras. En estas 3 preguntas, no sé cómo se distribuyen, quién podría tomar cada cual. Empezamos con Juan José, y él escoge. Sí, yo quisiera hacer varios comentarios más bien transversales y quiero tomar uno de los comentarios que hizo Jorge. Ahora es evidente porque ante la pandemia lo que queremos es que en el tema de salud, específicamente, queremos que la gente sea atendida, que la gente reciba buena atención de salud, que la gente no pierda probablemente las cosas más valiosas una de las cosas más valiosas que es la salud. Lo que queremos es el resultado. No nos interesa tanto, y acá me pongo más bien desde la perspectiva ciudadana, no nos interesa tanto cómo fue el flujo, cómo fue el paso, cómo fue el procedimiento, si cumplí todas las reglas de los sistemas administrativos, sino más bien esta situación tan grave de este shock exógeno, como también lo ha mencionado Jorge, esta situación nos exige ahora mirar resultados. La ciudadanía nos está pidiendo eso. Claro, eso es una cosa que siempre comentábamos y siempre decíamos. Tenemos que estar orientados a resultados, a productos. Los sistemas administrativos deberían mirar eso también. Los mecanismos de control y de gestión deberían tener esa orientación también. Esa es una revolución. Esa es una gran revolución que va a implicar cambios y va a implicar una demanda de la ciudadanía, porque también coincido, ahora los ciudadanos van a ser mucho más sensibles y van a ser mucho más conscientes de las cosas que hace el Estado, de la importancia que hace el Estado y de lo clave que es tener un buen Estado, tener un Estado eficiente. Entonces, eso implica cambios desde esa perspectiva, no solamente en los sistemas administrativos, sino también en los directivos. No es lo mismo gestionar el tiempo y responder a las urgencias del día que responder a resultados o responder a productos. No solamente frente a la ciudadanía o frente a mis superiores, sino también en cómo organizo mi trabajo hacia el equipo con el que tengo que trabajar. Y también implica un cambio en las personas ya los servidores en general, que tienen que estar más orientados a eso y no estar esperando, no estar aglomerados en un lugar, como decía Manuel también, esperando que el jefe me diga algo, me dé instrucciones específicas. Ese es un cambio importantísimo que efectivamente va a requerir reciclar a las personas, reciclar en el sentido de darles mucho entrenamiento, pero también, y dado que viene ese cambio generacional efectivamente, reclutar directivos con ese tipo de habilidades, que seguramente las generaciones siguientes
van a estar seguramente más acostumbrados o más seteados a hacer ese tipo de labor o estar orientados a ese tipo de labor. Entonces, ahí hay un tema importante y concuerdo plenamente que un punto clave, si es que queremos generar capacidad estatal, es seguir o persistir en el tema del servicio civil y en la reforma del servicio civil, particularmente por capa directiva, porque esa parece ser la capa clave en todas las organizaciones. Ahora, respecto del tema del trabajo remoto, hay varias preguntas como específicas que se han hecho. El 40% es un hasta, podría ser un 1%. Acá hay varias cosas, o podría ser hasta menos. Acá hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Las entidades tienen que mirar y evaluarse. Y determinar. Primero, aquí estamos, estas reglas son para garantizar la seguridad y la salud de los ciudadanos y de los servidores. Pero tenemos que hacer que las entidades sigan funcionando. Tampoco es que por esos dos primeros factores cerramos las entidades y nos vemos en 3 meses. No. Justamente tenemos que evaluar. Cada directivo tiene que evaluar cómo está su organización, tiene que analizar, y ese es parte del reto, qué cosa puede hacer por trabajo remoto, garantizando que las entidades, que su entidad o su área siga funcionando. Y no hay distribución de porcentajes, o sea, yo sé que en diversas entidades hay diversos regímenes, puede haber 7.6, 7.28, CAS. No es que se tengan que distribuir, el porcentaje no es ni obligatorio llegar al hasta, podría ser mucho menos, y lo otro es que es clave en las organizaciones cumplir con las reglas sanitarias y de seguridad de los trabajadores que ha dado el Ministerio de Salud. Sin cumplir esas reglas, no podemos exigir que los servidores regresen a trabajar en el modo presencial. Ahí es donde justamente, y por eso desde Servir consideramos que es tan importante potenciar el trabajo remoto, porque ahí ya no tenemos que cumplir esas reglas sanitarias, porque la gente va a estar en la tranquilidad y en la seguridad de sus hogares. Entonces, eso es importante. Y otro punto clave también, porque también ha habido un malentendimiento, y por eso lo había mencionado antes, y también lo mencionó Sara, es que esto generó un gran reto porque ahora estamos en casa, donde todo se ha juntado. Entonces tengo mi vida familiar, mi vida personal, mi vida profesional, toda junta y a la vez. Y entonces también tiene que haber mucha sensibilidad de los jefes y mucho criterio de los jefes de en qué momento y en qué circunstancias estamos exigiendo cosas. No es que algunos pueden estar creyendo que tienen a la gente disponible las 24 horas los 7 días de la semana. Y hay que tener criterio justamente para ver que esa persona tiene vida personal, vida familiar, tiene que tener momentos de descanso, y además hay que considerar también el hecho de que estar en cuarentena y estar tantos días aislado, pues de hecho va a tener efectos psicológicos en la gente. Entonces hay que tener empatía y confianza y criterio a la hora de coordinar y realizar o dar instrucciones en los equipos. Eso creo que es básico, y eso también debe desarrollarse en los directivos, justamente. Okay. Entonces, ahora le damos el uso de la palabra a Sara Arobes para que aborde una o varias de las preguntas que se han presentado. Gracias. Efectivamente, concuerdo con lo que dice Juan José. Primero, digamos, con el 40%, la norma habla de hasta un 40%, y acá, digamos, es responsabilidad de la entidad haber hecho esa identificación, ¿no? Y son claros, digamos, en la normativa y también los lineamientos que aprobó la presidencia del Consejo de Ministros respecto a tipos de bienes y servicios esenciales y poder definir las modalidades. Lo que sí, el Estado no ha parado, no puede parar. Debemos seguir generando bienes y servicios a los ciudadanos. No debe parar la productividad. Eso, por favor, yo creo que es bien, bien importante. Y, por ejemplo, tengamos en cuenta que durante casi 2 meses se han suspendido el caso de los procedimientos administrativos, ¿no? Si bien las entidades han podido sacar resoluciones señalando qué trámites se están, digamos, atendiendo, hoy en día hay una demanda ciudadana, hay una demanda de empresas que necesitan empezar a operar y requieren que entidades del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y municipalidades atiendan esas demandas desde licencia de funcionamiento, certificados de inspecciones técnicas en seguridad, autorizaciones. Entonces, ya ha habido tiempo suficiente para hacer adecuaciones, ¿no? Entonces, justamente lo que la norma permite es haber hecho este ejercicio, esta evaluación, para efectos de poder determinar la modalidad de cómo se va a prestar el trabajo. Todo ello en el marco de la normativa que emitió Salud, ¿no? Digamos, hay que cumplir los protocolos, las medidas de seguridad, garantizar la seguridad de que nuestros servidores, nuestros colaboradores, digamos, no sean expuestos a riesgos,
pero nuevamente es una combinación entre normas de salud, productividad y también las condiciones para la prestación efectiva de los servicios, ¿no? Y nuevamente yo voy a rescatar lo que mencioné al inicio, el rol del directivo público, la comunicación con sus equipos, confianza en sus equipos, una buena organización de las tareas, los productos que requieren, y también esta supervisión, monitoreo o acompañamiento del trabajo que desarrollan sus, digamos, sus profesionales, sus colaboradores, los equipos, ¿no? Y había una pregunta, Manuel, corrígeme, digamos que era vinculada a cómo organizamos, cómo planificamos en función a resultados y productos. Es, ¿Sí? en realidad, cómo se capacita a los directores para trabajar a partir de resultados u objetivos. O sea, si ya el trabajo remoto implica ya no estar ahí presente, sino entregables o cumplir encargos, ¿cómo se capacita entonces a los jefes para cumplir ese nuevo formato, esa nueva forma de trabajo? Creo que es sumamente importante, digamos, tener claridad respecto a cuál es el rol o la función que tiene la entidad y cuál es, digamos, el tipo de servicio que nuestra oficina, nuestra dirección general, nuestra gerencia entrega en este contexto y que podría mejorar. Entonces, yo creo que ahí es tener objetivos claros en términos de quiero mejorar mis procesos o simplificar determinados trámites y servicios, qué tipo de resultados debería alcanzar y cómo distribuyo ese tipo de actividades y tareas en los equipos, ¿no? Y con, digamos, con cronogramas, con hitos para efectos de que los equipos vayan avanzando y hacer uso de las plataformas para poder compartir resultados, ¿no? Yo entendería que, digamos, acá, creo que Jorge lo mencionó, o Juan José, es este ejercicio de la planificación, ¿no? Que tiene que ver con objetivos claros, cómo estos objetivos son alimentados, son alcanzados a través de las actividades y cómo se traducen en resultados y en productos para los ciudadanos, ¿no? Algo que hemos discutido al interno de la Secretaría y está en proceso de diseño, es una caja de herramientas justamente para contribuir a la identificación de productos, de objetivos para los servidores y para los directivos públicos, porque nuevamente creo que hoy y el rol que le toca a la Secretaría es cómo tenemos estos instrumentos que ponemos a disposición de los servidores para ayudarlos en este proceso del trabajo remoto, ¿no? Entonces va desde cajas de herramientas con metodologías que los ayuden, cajas de herramientas vinculadas con cómo generamos o podemos hacer uso de los datos, generamos evidencia, y también qué tipo de aplicaciones, plataformas existen y cuáles son las que mejor se adecúan a nuestro trabajo, ¿no? Entonces, creo que, digamos, he tratado de abordar las 3 inquietudes o preguntas que tienen las personas que nos están siguiendo. No, no es una tarea fácil, pero nuevamente tiene que ver mucho con la organización, la identificación, y no perdamos de vista que lo que generemos dentro de nuestra organización debe contribuir o generar un impacto positivo en la vida de las personas. Muchas gracias, Sara. Y ahora, por favor, con Jorge Arnate. Sí, gracias. Yo voy a ir en la línea de lo que acaba de mencionar Sara también, ¿no? Y en este esfuerzo de esta caja de herramientas a la que se ha referido, en la que precisamente estamos tratando de contribuir desde diferentes oficinas de la Presidencia del Consejo de Ministros, pero creo que es bien importante, sobre todo, que los líderes de las entidades públicas, en un esfuerzo estratégico, pero además colaborativo, a estas alturas ya deberían haber hecho un mínimo esfuerzo de mapear o de repensar cuál es el propósito de sus entidades, cuáles son los servicios esenciales de las entidades, para ver cómo estos se van organizando, dadas las limitaciones de recursos que tenemos en este momento, ¿no? Limitaciones de personal, limitaciones de acceso, limitaciones de información incluso. Entonces, yo creo que es bien importante que ya a esas alturas haya por lo menos una idea, y en muchos casos yo creo que las entidades públicas lo han venido haciendo. Hay un caso que el otro día creo que conversaba con Sara de, por ejemplo, el programa Cuna Más. El programa Cuna Más fue creado con 2 modalidades de servicio, la de cuidado diurno y la de atención domiciliaria, ¿no? Las visitas a las casas.
Pero claro, esas son las dos herramientas que tiene para cumplir un propósito, que es el de promover el desarrollo infantil temprano. Entonces, un programa como CUNAMás, que se ve obviamente limitado porque no puede hacer cuidado diurno de los niños, ¿cómo sigue cumpliendo con su propósito? Y entonces ahí, yo sé que con lo que conversábamos con Sara, que ya la organización ha repensado eso y está generando como cajitas de servicios, ¿no?, que brinda y que va llevando más bien a las casas para que los niños tengan elementos para jugar, para, digamos, tener una estimulación, para no perder esa oportunidad de estimulación. Entonces, es ese ejercicio estratégico de, bueno, yo tengo estas líneas de trabajo, pero esas líneas de trabajo son la forma como operas. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué has sido creado? ¿Cuál es el valor que le das? ¿Cuál es el servicio que le das para mejorar la calidad de vida de la gente? Y cómo con los recursos que tienes y con las limitaciones que existen, puedes seguir brindándolo, así sea parcialmente, porque evidentemente no estamos funcionando en algunos casos al 100%. Así como eso, yo me imagino que, por ejemplo, las comisiones de Indecopi no tendrían por qué paralizar su función, porque las comisiones de Indecopi reciben un trabajo técnico de las secretarías técnicas que puede seguir produciendo, porque es básicamente un trabajo de análisis de escritorio, de un trabajo de investigación que termina en un proyecto y que luego es evaluado por los comisionados en una sesión que puede ser claramente desarrollada vía Zoom o por cualquier otra plataforma para no hacerle publicidad al Zoom, ¿no? Entonces, las comisiones pueden seguir funcionando, y así como eso uno puede pensar en cada una de las entidades públicas cuáles son servicios que pueden seguir seguir funcionando o operando al 100%, y qué herramientas en realidad, qué cosas puede necesitar el servidor público para hacerlo de esa forma. Pueden haber algunos servicios que van a tener que limitarse, porque la tecnología que utilizan, o incluso utilizando una tecnología alternativa, no van a poder desplegarse al 100%, y cuáles definitivamente requieren algún nivel de presencialidad, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que mencionaba yo hace un momento, evidentemente, inmunizaciones a niños, se tiene que vacunar al niño teniendo al niño y al vacunador presente. Eso se tiene que hacer de manera presencial, pero hay que reinventar de manera que no tengamos colas de familias o de personas esperando con sus niños afuera de un establecimiento de salud para ponerse la vacuna, ¿no? Entonces, campañas masivas no se van a poder hacer probablemente por ahora. Entonces, ¿cómo reinventamos, dado que vamos a tener una limitación en ese sentido? Entonces, yo creo que un primer tema tiene que ver con esa mirada estratégica sobre la base del propósito de cada una de las entidades, para qué fue creada, cuáles son los recursos que tiene a disposición, cuáles son las limitaciones que va a tener por la nueva coyuntura, y cómo logra generar o seguir generando bienestar a sus usuarios, a los ciudadanos, a los clientes, etcétera, dependiendo de cuál es la relación que tiene con ellos, para que, a pesar de todas esas limitaciones, pueda seguir generándole valor o bienestar a estas personas, ¿no? Entonces, eso es por un lado, y eso, por supuesto, tiene un correlato en mediciones. Entonces, para eso necesitamos mínima información de cómo estamos organizados, para saber cuál es la productividad mínima que se requiere de cada una de nuestras líneas, cuál es la forma de medir esa productividad. Y por supuesto, nosotros como oficina de cumplimiento, por ejemplo, para una serie de actividades prioritarias, tenemos esas métricas que más bien junto con los sectores estamos revisando para ver en qué casos vamos a tener que replantear, dadas las condiciones o la nueva coyuntura. Entonces yo creo que ese es un primer trabajo, y es un trabajo que por supuesto cae claramente en los líderes de cada una de las organizaciones para llevarlo a cabo, ¿no? Y hay una segunda responsabilidad, y es cómo hacemos esto de manera de generar un clima de oficina sano, creativo y de responsabilidad dada esta coyuntura, porque vamos a tener probablemente algunos servidores públicos que van a tener que seguir en una primera línea de atención o en una línea de atención presencial, vamos a tener algunos servidores públicos haciendo algún trabajo mixto, y vamos a tener algunos servidores públicos cuya naturaleza del trabajo va a seguir siendo en su casa. Y cómo generamos con esta diversidad que vamos a tener ahora un clima de trabajo adecuado, una cultura organizacional que no se pierda, ¿no? Entonces, yo me imagino, por ejemplo, en algunos casos hay culturas organizacionales muy fuertes en algunas entidades. ¿Cómo se hace para que esa cultura organizacional fuerte se adapte a las nuevas circunstancias, pero sin que se pierda en el camino, ¿no? Sin que, no, por ejemplo, si hay un nuevo trabajador entrando a una entidad,
pues ahora cómo entra la entidad, ya no es que va a entrar físicamente, ya no es que va a haber alguien recibiéndolo, ya no va a haber un curso de inducción presencial donde va a conocer a sus otros, cómo funciona la entidad, no va a tener un sitio físico en el que comparta un espacio con las otras personas y por lo tanto vaya aprendiendo no solamente directamente, sino indirectamente cómo funciona, cómo es la operación de la entidad, cuál es la cultura organizacional, qué es lo que se espera de él o de ella, sino ahora probablemente en algunos casos vaya a tener que ser de manera remota. Entonces, ¿cómo hacen? Y es un reto en realidad, es un reto para cada uno de los que tenemos conducción sobre los equipos de generar esa cultura organizacional que permita tener una mirada clara, estratégica, clara de resultados, pero sin perder la cohesión de nuestros equipos en el proceso, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Bueno, ya estamos terminando, ya antes de dar o concluir esta conferencia, lo que me gustaría es poder recordarles a todos los participantes, a los 1.800, casi 2.000 participantes que hemos tenido, a invitarles a que entren al Facebook o a la página web de Servir y que conozcan las historias del proyecto o de la campaña Servidores que Inspiran. Entren, vean las historias, participen. A lo largo de la historia del Perú hemos tenido servidores públicos insignes, imagino, Jorge Basadre, Porras Barnechea, Miguel Grau, Javier Pérez de Cuellar, Graciela Fernández Vaca, Genaro Matute Mejía. Hemos tenido personas que han contribuido a la construcción de un país y de un Estado. Y hay otros, tal vez no tan conocidos, que desde su espacio apoyan, trabajan, desarrollan el servicio público y tratan de generar un cambio positivo en su entorno. Entonces, esas historias vale la pena resaltarlas, vale la pena comentarlas y vale la pena hacerlas públicas. Entonces, por eso les invito a todos los que están viendo esta conferencia a que ingresen a la página web de Servir y comenten una historia. Lean lo que hay ahí y comenten. De repente ustedes tienen también una historia que compartir. Bueno, nada más. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias por vuestra participación. Creo que hablo en nombre de todos que esto ha sido una extraordinaria experiencia, una participación masiva de muchos funcionarios públicos y agradecer principalmente a nuestros expositores, a Jorge, a Juan José y a Sara por haber participado y haber compartido sus experiencias y su conocimiento. Muchísimas gracias. Gracias.